Censura de ningún tipo. El escritor egipcio Ahmed Naji, condenado a 2 años de prisión por abordar de forma explícita los temas del sexo y el consumo de drogas en su obra El uso de la vida, recibe pues todo el apoyo internacional. Son miles de autores que planean un evento mundial para leer sus textos a favor de este autor. De pedir su puesta en libertad en varias ciudades del mundo, se celebrarán actos de lectura de las obras de Ahmed Naji, un escritor egipcio condenado a 2 años de cárcel el pasado mes de febrero por la publicación de la novela El uso de la vida. Su obra literaria contiene pasajes en los que aborda de forma explícita el sexo y el consumo de drogas. La acción de pedido de liberación del autor se suma a un amplio conjunto de iniciativas durante los últimos meses en solidaridad con el escritor egipcio, que este año recibirá el premio de la sección estadounidense de PEN, la organización que vela por la protección de escritores acosados. La obra es autobiográfica y recibió la luz verde de la censura egipcia en el 2014. Sin embargo, un ciudadano interpuso una denuncia argumentando que sufrió una taquicardia y problemas de presión arterial mientras leía un capítulo de este libro reproducido en la revista de literatura Akhbar al-Adab. La historia de Naji pone de manifiesto la arbitrariedad de las autoridades egipcias. Su encarcelamiento forma parte de una dura campaña de represión contra el mundo de la cultura por parte de autoridades egipcias, que durante el último año han cerrado centros culturales, una galería de arte y una editorial, además de dictar sentencias de cárcel. Importante pues esta iniciativa para apoyar una literatura libre justamente en este país donde hay mucha censura como es Egipto. Bueno, y de la literatura nos vamos a otra obra bastante bonita e interesante. Ya existe un trabajo que indaga el trabajo de las comunidades urbanas y rurales y es de la artista peruana Paola Torres. En el siguiente informe les contaremos de qué se trata. Veamos. Desde hace algunos años, la artista peruana Paola Torres Núñez del Prado crea obras que indagan en el trabajo de las comunidades urbanas y rurales que elaboran tejidos, y a las que viene investigando desde el 2012, con la instalación interactiva Textial. Fruto de ese trabajo son sus exposiciones Patrón-Antipatrón del 2016 y Patrones Parenes Matrices Líquidas del 2015. En estas obras encontramos bordados computarizados, animaciones generativas y videos que documentan su extensa investigación artístico-etnográfica, con grupos como los Shipibo-Conibo en la selva amazónica, entre otros. En esta serie de piezas exhibidas se entrelazan a la perfección la tecnología y el diseño textil tradicional, ya sea por referencias visuales o porque la propia elaboración de las piezas requiere de ambas herramientas. Un ejemplo de esto lo podemos apreciar en el bordado interactivo presentado en Suecia a principios de este año, que concierne tanto a la ciencia de la áptica como al estudio de los bordados tradicionales de la comunidad Shipibo-Conibo. Estos diseños tradicionales son la base del circuito que hace funcionar a la pieza, integrando las visiones de modernidad y tradición de forma real y simbólica, haciendo que dicho bordado reacciona al tacto. Así, cuando una persona toca ciertas áreas con hilo conductor, la pieza reproduce una serie de ícaros, tanto chipibos, grabados en los pueblos amazónicos, lo cual permite jugar con los cantos. Bueno, y ahora nos vamos con información de la sede del MINCETUR. Ahí se encuentra nuestro compañero Miguel Infantes con mayores detalles. Veamos. Lo que sucedió en el IRTP, muy parecido. Bien, gracias, muy buenas tardes, Jennifer. Retornamos aquí al auditorio del MINCETUR, donde continúa realizándose este foro nacional Hablemos Perú, modernización de la comunicación pública. En estos momentos viene realizando su exposición como parte de los invitados a dar sus opiniones sobre la comunicación pública en el Perú, la doctora María Luisa Málaga, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Escuchemos.
De hecho, el promedio de vida de una gestión y de una gerencia en el medio estatal hasta antes de mi llegada era de 9 meses. Y siempre lo digo y siempre me gusta decirlo porque en 9 meses se pueden hacer muchas cosas, hasta tener un hijo, pero gerenciar el medio y tener un programa de televisión y desarrollar estrategias de comunicación es muy complicado. Voy a empezar cuando se me dice cuáles han sido las estrategias de gestión y qué es lo que se ha implementado. Nosotros de manera burocrática acudimos siempre a nuestros órganos y a nuestras herramientas de gestión como planes estratégicos, planes operativos, pero intenté sistematizar de una manera mucho más amigable que un documento o una herramienta de gestión burocrática y establecer el resumen de cuáles han sido las directrices claras que se han dictado en este último tiempo. Y ahí digo que sin conocernos hemos coincidido en mucho de lo que vamos a decir ahora. Estas son las 4 estrategias y las 4 estrategias tienen que ver en primer lugar con la pluralidad y la diversidad, que fue la línea editorial y la línea de todos nuestros contenidos de entretenimiento e informativos. Lo segundo lo identifico como un tema de inversión con transparencia. Ahora les voy a ir contando más o menos cada una de estos tópicos, qué fue lo que se hizo. Una cuestión de producción propia y la creación de políticas internas. Sobre pluralidad y diversidad, Ignacio ha dicho mucho. Y en realidad yo coincido con mucho de lo que dice y me da mucho orgullo el día de hoy poder señalar que en esa línea vamos. Cuando llegamos al instituto y establecimos cuáles son las direcciones y el mandato legal, veamos cuál es nuestra norma de creación, teníamos principios por todo sitio. Y entonces imparcialidad, veracidad, neutralidad, independencia, etcétera, etcétera, aplicables creo a todos los medios de comunicación. Sin embargo, nosotros dijimos debemos privilegiar algo y establecer una dirección clara y entendible para nuestros colaboradores y para el público. Y entonces, a partir de la base de la neutralidad, dijimos, es con la pluralidad que nosotros debemos diferenciarlo. Es decir, sobre un mismo tema, todas las miradas. Y preocuparnos en que estén todas las miradas. Nuestra pantalla se constituyó en una pantalla diversa. El día de hoy se considera la pantalla de TV Perú y la señal de Radio Nacional como una pantalla y una voz mucho más provinciana que limeña. Y eso dice mucho de lo que se está trabajando al interior de la programación. Cuando hablamos de pluralidad, hablamos de diversidad y eso es lo que nuestros contenidos han intentado imprimir y se han esforzado por trabajar. Hablamos de inversión con transparencia porque efectivamente en el último tiempo teníamos un retraso de equipamiento muy claro. De hecho, el último proyecto de inversión hecho en IRTP tenía 30 años. A diferencia del peruano y de Andina, que tienen el monopolio de normas y de boletín oficial importante, yo sí acudo todos los años a pedir presupuesto al Ministerio de Economía. Y evidentemente cuando no hay gerencia y no hay gestión pública en términos de las acciones que requiere el Estado para invertir, que son proyectos de inversión, no tienes cómo crear nuevos activos ni nuevas posibilidades de crecimiento. Entonces, el canal empezó a comunicarse con el Estado como debía comunicarse, a partir de proyectos de inversión. Y es importante para nosotros decir que en estos 5 años somos una de las instituciones públicas que mayor número de proyectos de inversión ha tenido. 3 proyectos de inversión. Un proyecto de inversión importante de más o menos 43 millones que tuvo que ver con la reposición y la modernización de nuestros equipos. 9 millones casi de transmisores de Radio Nacional. Radio Nacional en el año 2010 tenía solo 32 transmisores colocados al interior del país. Eso significaba que no era Radio Nacional. El tema de universalidad, tal como lo ha señalado Ignacio, era distinto al de la televisión. En televisión sí éramos el canal de mayor cobertura y seguimos siendo el canal de mayor cobertura, pero en Radio Nacional en los años 80 decidió dejarse de invertir en transmisores y en cobertura. Nosotros empezamos a hacerlo. El día de hoy hemos casi triplicado el número de transmisores de Radio Nacional. Y 9,5 millones en un proyecto novísimo 2015-2016 que tiene que ver con los archivos. Nunca nadie pensó en los archivos de la institución pública.
Entonces a mí algunas veces se me decía, prepara un programa retro, porque debes tener archivos valiosísimos. Ponlos a la madrugada y entonces nos vamos a divertir todos con la hora de Luis Alberto Sánchez o distintos programas que pasaron por el canal. Sin embargo, nuestros archivos daban pena. Eran solamente rumas, de cassette, de carretes, de todo tipo de formato de video que el día de hoy empezamos a digitalizar y a organizar. Producción propia. Y esto es bien importante. Al año 2010, en el canal y en la radio del Estado, la hora costaba $1.000 y la hora de radio costaba $100. Todos tocaban la puerta y decían, quiero una hora de televisión, quiero una hora de radio. Lo peor era que el IRTP las vendía. Y entonces teníamos a personajes vendiendo fotocopias. Esos estaban en TV Perú. Esos que ahora están en otros canales, estaban. El congresista que vende fotocopiador estaba en TV Perú. El chamán que cura el cáncer con sábila también estaba en TV Perú. Pagaba sus $1.000 a la semana. De Galia, que cocinaba muy bien y que invitaba a su academia, estaba en TV Perú. Entonces, ¿qué es lo que había en el año 2010? Había una pantalla incoherente. Era una pantalla concesionada. Eso no sucedió más. En el año 2011 decidimos por la producción propia. Yo no creo que la producción propia sea el único mecanismo el día de hoy de participación de propuestas audiovisuales. Considero que ya estamos en un buen momento para empezar a hacer coproducciones, para hacer alianzas con medios públicos latinoamericanos y de trabajar con producción independiente. Sin embargo, en aquel momento era necesario tomar una decisión y la decisión era todo lo que pase por la pantalla y todo lo que salga por la señal de Radio Nacional será de propiedad de TV Perú y de Radio Nacional. No solamente les debo recordar, en el año 2011 el ABDAI tenía 16 horas de Radio Nacional en su señal. Y lo otro tiene que ver con la institucionalización y la independencia, como la dijo Ignacio hace un momento. Y esos son los nuevos instrumentos de gestión que nosotros nos hemos impuesto y nos hemos autorregulado, para de alguna manera encontrar algo de independencia. Nos procuramos la independencia. Si bien es cierto, a la independencia financiera tendré que pasar por propuesta legislativa y cambio en el Congreso, en este tema de autorregulación hemos avanzado mucho. Por primera vez se hizo una política de publicidad estatal gratuita. En el canal y en la radio, en el año 2010, la DISA Norte, la UGEL número 7, la Policía Nacional del Perú, se creían con el derecho y que de hecho lo deberían tener de manera organizada, pero con el derecho de mandar su spot y decir que pase por radio y que pase por televisión. Lo peor era que TV Perú y Radio Nacional lo pasaba. Spots que tenían que ver muchas veces con proselitismo político, con propagandas personales, que ni siquiera el sector tenía conocimiento de qué era lo que se estaba pasando. El día de hoy eso fue regulado. Pasamos campañas de servicio público de manera gratuita, solamente una semana de gratuidad. Después, que el Estado se moje. El Estado se moja poco con nosotros, porque de hecho entienden que entregando su presupuesto, tienen este tipo de derechos para hacer. Es muy triste señalar que solamente el 1% de la publicidad estatal va a TV Perú y a Radio Nacional, de los 400 millones de publicidad estatal que se manejan al año entre todos los sectores. Política de transmisión de actividades oficiales, esto es intentar sacarnos un poco la mochila gobernista y ver qué hacemos con las actividades oficiales. En este momento nosotros tenemos 4 tipos de actividades oficiales. Solamente la actividad tipo número 1, que es la que hace el presidente de la República, es la que corta programación de la pantalla generalista. La corta de una manera organizada. No hemos... el tema de la presencia de una nueva señal, que es la señal informativa TV Perú 7.3, nos ha aligerado mucho estas posibilidades de corte. Sabemos que el Estado tiene que comunicarse y que nosotros somos una herramienta de comunicación del Estado. Sin embargo, establecimos una organización
Directiva de transmisión de eventos partidarios, esto tiene que ver con los aniversarios de los partidos políticos. En el año 2010, el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, desde el aula magna hizo una campaña partidaria. Y eso era como, ¿es actividad oficial o no es actividad oficial? El día de hoy nosotros ya tenemos esta cuestión regulada y de alguna manera podemos decir y poner freno a qué sí y a qué no. Y de verdad que lo hacemos. Este es un trabajo de resistencia, básicamente en busca de esa independencia. Política de comercialización y auspicios. Nuestra programación el día de hoy es atractiva. Tenemos una publicidad interesante del medio privado. Bien, entonces ahí teníamos la participación en este foro de la doctora María Luisa Málaga, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Ella en su exposición ha destacado el desarrollo y crecimiento de TV Perú y Radio Nacional en los últimos años. En estos momentos se viene refiriendo también a la gran cobertura sobre este proceso electoral que se viene viviendo en el Perú, donde el próximo 5 de junio pues se elegirá al próximo presidente de la nación. Ella también ha mencionado el crecimiento de la producción de programas y la diversidad que se tiene en estos momentos en el canal del Estado y en Radio Nacional, y también sobre el destacado reconocimiento que ha recibido TV Perú y Radio Nacional de parte de la UNESCO por su programación. También se ha referido a la política de publicidad estatal gratuita, como también la transmisión de actividades oficiales del Estado. Entonces esa es la participación de la doctora María Luisa Málaga, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Jennifer, adelante contigo en estudios. Muchas gracias por toda esta información, Miguel. Justamente estábamos escuchando a la presidenta del directorio del IRTP, María Luisa Málaga, hablando un poco acerca de las mejoras que se ha hecho tanto en TV Perú como en Radio Nacional. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos y continúen en sintonía de 7.3. Permiso.